No, en Barranquilla, con un golazo del Oreja Flores. Y el ministro Rosendo Serna es lo primero que le quiero preguntar. No sé, ministro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Un saludo cordial, agradecido por esta oportunidad. Bueno, pues por la situación de los resultados deportivos, en el caso del fútbol, estamos pues todos contentos. Esperemos que se concretice el objetivo final, cuál es estar en el Mundial, ¿no? Así es, bueno, a ver, si le podrían decir brujo ahora usted, porque ha efectivamente vaticinado este triunfo de la selección, pero entonces ojalá, ministro, también sea brujo para regresar a los niños y niñas de manera segura a clases, porque usted en el Peruano se ha publicado hoy las modificaciones para las disposiciones al retorno a las clases escolares presenciales. Esto es importantísimo. Nosotros tuvimos una primera conversación hace un tiempo aquí en Estudios donde usted ya había anunciado cómo se iban a dar estos ajustes. Ahora queremos, por favor, que nos explique, que nos destaque cuáles son las características más importantes de estas modificaciones. Bien, bueno, creo que la situación de la brujería no entra tanto aquí. Hay la necesidad de hacer un trabajo fuerte. Lo estamos haciendo, estamos tratando de que esto se haga en forma concertada. Efectivamente, como lo habíamos anunciado al iniciar nuestra gestión, íbamos a modificar esta norma técnica que había causado controversia respecto al número de horas, respecto a la situación de la firmeza respecto a la presencialidad y la definición también en qué situaciones extremas puede utilizarse la situación a distancia. Y ahí, como lo estamos señalando, la norma contempla esta situación, ha desaparecido el tema de las 4 horas, la situación de puntualidad o de decisión final es que sea jornada completa, que la situación a distancia sea excepcional, similar a la semipresencialidad, que va a tener su connotación cuando se produzcan hechos focalizados, porque la generalidad tiene que ser que las clases tienen que ser en jornada completa en forma presencial. Estamos trabajando para ello. Luego también el cumplimiento de los protocolos, hemos actualizado la norma teniendo en cuenta la situación de los protocolos que también son cambiantes, que el Ministerio de Salud está considerando y que seguro irán modificándose, como el tema, por ejemplo, de haber ahora eliminado este tema del toque de queda. Entonces, consideramos que vamos a ir también modificando de acuerdo a cómo va avanzando el tema de la pandemia y cómo es que vamos consolidando esta situación de el trabajo que vienen haciendo la comunidad educativa a efectos de auditar las instituciones educativas, la situación de la disciplina y la seguridad, la vacunación que está avanzando en los niños. Entonces son factores muy importantes que están condicionando de que esta situación de la presencialidad, que es una exigencia que la sociedad está planteando, tenga que cumplirse, ¿no? Ahora, usted, y fue un término del cual hablamos la vez pasada, uno de los principios es a su vez, o dos de los principios son la descentralización y la flexibilidad. Usted me está diciendo que acá estamos hablando de que la norma, la generalidad, que lo que estamos persiguiendo es que las clases sean presenciales. ¿En qué momento se va a aplicar esa flexibilidad a la que usted se está refiriendo? Es decir, esto podría cambiar según los focos que se den en determinadas regiones, según la situación de localidades puntuales. ¿De eso estamos hablando? Lo que estamos hablando es efectivamente de dar la autonomía a la institución educativa a efectos que tome sus decisiones. Bien. Por ejemplo, vamos a suponer que se produzca en determinado momento, en todo caso la generalidad es las clases presenciales. Ajá, de ahí partimos. Ajá. O sea, ese es el marco general. La individualidad, vamos a decir, o las situaciones específicas, concretas de una institución educativa, permite a la institución educativa tomar una decisión respecto a la situación concreta que viven. Por ejemplo, si se detecta un determinado contagio en un aula, en la institución, entonces allí se implementa todo lo que señala la norma técnica en el sentido de dar saltos que permiten dar seguridad. Entonces, se plantea la semipresencialidad o la situación a distancia temporalmente. Entonces, esto es flexible
en la medida que la institución tiene que analizar y tomar en cuenta los protocolos normados por el sector salud. Y teniendo en cuenta ello, y con esta situación que ratifico de la autonomía de las instituciones educativas, va a permitir que el liderazgo del director lleve de mejor manera la institución. No podemos dar un estándar acá para decir, para poner situaciones esquemáticas dirigidas como si fuese el país una situación uniforme. El país es diverso, las situaciones son diversas. Es más, yo puedo comentarte, he estado caminando por la zona rural de Huánuco antes de asumir en el Ministerio de Educación, en zonas altoandinas, en zonas de selva, y hemos visto, por ejemplo, en esas comunidades donde evidentemente no hay contagio, la gente no usa las mascarillas. Hemos estado allí, hemos conversado, reclamado incluso por qué no se usan las mascarillas, y la gente dice con tranquilidad, aquí no hay contagio, acá la situación se está dando de mejor manera. Y es en esos lugares donde la educación, que es educación rural, es que las clases se han iniciado y se han retomado incluso a tiempo completo. Entonces, esa, por ejemplo, no se tiene conocimiento o no se ha informado, pero eso es lo que ha ocurrido en zona rural. Así es, efectivamente, y esa es una buena noticia y por supuesto, claro, siempre hay más incertidumbre para lo que son las zonas urbanas. Y aquí usted me está explicando un tema central, que esta flexibilidad va a implicar que el director, sobre todo la autoridad del centro escolar, se empodere para poder tomar las mejores decisiones según cómo vaya avanzando la situación en su propio local. Entonces esto nos lleva a otro punto que toma la modificación de las disposiciones, que son los protocolos. Esto quiere decir entonces que va a haber una capacitación adicional, puntual, para las autoridades de los colegios sobre el tema de los protocolos, porque eso es clave, ministro. Bien, nosotros el día lunes estamos en una reunión general en el Ministerio de Educación con todos los directores generales, y de primera intención está ya señalada como tarea la visita simultáneamente a las 25 regiones del país de la presencia del Ministerio, justamente para evaluar varios temas, incluido la capacitación de esta modificatoria a la 531, que incluye más el tema de los abonos a la cuenta de los directores, que ya está viabilizando. Hasta ayer teníamos el 50% ya abonados a las cuentas de los directores, para verificar el tema de la compra de los kits de higiene, para ver el tema de los kits de bioseguridad, para ver la habilitación. Entonces, lo que vamos a hacer, fuerte presencia en provincias, en las regiones, a efectos de ir marcando, ir alentando, ir tomando nota también de las situaciones críticas para irlas solucionando. Acá tenemos que actuar en equipo, y por eso es que aprovecho yo este medio para pedir a las autoridades de la región, fundamentalmente a donde llega masivamente el canal, para pedirles de que el compromiso de la educación y de volver a la presencialidad requiere de todos los esfuerzos, y por eso que nosotros hemos creído conveniente activar el comité multisectorial, y ahí las responsabilidades en cada área va a permitir avanzar. El día de hoy hemos tenido una reunión también para ver la situación de la infraestructura educativa, cómo hacemos, y estamos viendo mecanismos, más o menos el modelo de la infraestructura construida para los panamericanos, que ha sido en corto tiempo, nos permita también a nosotros utilizar esa misma figura y dar solución inmediata. Estamos en ese trabajo, y por eso a veces no estamos muy al tanto de algunas situaciones que están ocurriendo dentro de la política nacional. ¿Pero por qué? Porque nuestra preocupación está fundamentalmente en el retorno a la presencialidad, y motivando para que las regiones puedan pues hacer todo lo mejor, ¿no? ¿Cuál va a ser la exigencia en términos de vacunación? Usted acaba de recordar que también a los niños comienzan a ser vacunados, mayores de 14, digamos, los años finales ya han sido o están en ese proceso, y por supuesto sabemos que los docentes en su gran mayoría también se han vacunado. ¿Cuál va a ser la exigencia con respecto a vacunación para poder asistir a clases, tanto como alumnos como docentes? Mira, aquí hasta la fecha, vamos a suponer que las clases son el lunes, hasta la fecha hay un protocolo que el Ministerio de Salud ha aprobado. Señala de que hay la necesidad de que se muestre la vacunación
la tarjeta de vacunación con las dos dosis. Y en los próximos días, incluso ya se ha señalado para lugares no muy adecuados por la situación de la ventilación, pues hay que mostrarlo con las 3 vacunas. Pero en el caso de las instituciones educativas, tiene que adecuarse a ese protocolo. Es decir, si las clases inician el lunes, mínimamente el docente tiene que mostrar la situación de la tarjeta de vacunación con las 2 dosis de vacuna. Y conforme vaya modificando los protocolos, el sector de educación tiene que adecuarse a esos protocolos. Por eso es importante que la tercera dosis también alcance la proporción que estamos teniendo con docentes y trabajadores administrativos, que está sobrepasando el 95%. Ahí hay una situación expresada muy positiva. Y en el caso de los estudiantes, todavía ahí no, los protocolos de salud no han definido respecto a la situación de la asistencia en las instituciones educativas o a clases de los estudiantes. Seguro que conforme va avanzando los días, tomaremos una decisión, que esta se discute y se aprueba a nivel de Consejo de Ministros, y en forma concertada también con el Comité Multisectorial tomaremos la determinación para especificar cuál va a ser la situación de la vacunación de los niños, que por cierto tiene que ser autorizado por los padres de familia, porque ellos son los que tienen la tutoría ahí. Y también hay que tener en cuenta el factor de la llegada de las vacunas. Entonces, ojalá que se haga lo más rápido posible, ojalá que lleguen más vacunas que nos permita alcanzar la meta antes del inicio de clase. Pero en todo caso, seguro que vamos a ver la estrategia que permita, estando en clases también, ver la posibilidad de ir completando las vacunas, como está ocurriendo en otros países. Yo, por ejemplo, he hablado con la ministra de Educación de Colombia, y en Colombia la restricción, ya esta semana creo han iniciado las clases, y resulta que ahí no hay restricción alguna, incluido la situación de las distancias, de la situación de la masificación. Hoy día hemos visto el partido a estadio lleno. Entonces, son decisiones de orden político allí que se toman y que pues nos permiten darnos cuenta cómo es que va evolucionando la pandemia y cómo es que se tiene que enfrentar, y hay cosas que irán cambiando seguro al paso de los días. Vamos, todo indica tener un programa súper corto porque hay una actividad oficial, 1 hora inusual para una actividad oficial, pero yo quería preguntarle el tema de alimentos. Según esta modificación de las disposiciones, los niños van a poder llevar alimentos de su casa, de su domicilio. Así va a ser, o sea, cuando hay horario de almuerzo van a poder entonces llevar los alimentos y se va a cumplir los protocolos, lo que veía con el distanciamiento adecuado, guardar la mascarilla, etcétera. Eso también los colegios van a tener que prepararse para esto. Mire, aquí la diferencia de los almuerzos está para los centros educativos o para las instituciones de jornada escolar completa, que tienen ellos 8 horas pedagógicas de trabajo, que necesariamente obliga a llevar refrigerios o la alimentación que corresponde. En las otras instituciones educativas que son de jornada escolar regular, es decir, por ejemplo, inicial, que tienen un trabajo de 4 o 5 horas pedagógicas, en el caso de la primaria, que tienen 6 horas pedagógicas, ingresan a las 8, salen al mediodía, ahí no va a haber dificultad, salvo el refrigerio pequeño que se lleva para la media mañana, pero que esa no causa mucha dificultad. Y en el caso de secundaria también son 7 horas pedagógicas que alcanza el ingreso 7:30 y salida 1/4 para las 13 horas. Entonces allí no va a haber dificultad. El tema de organización, el tema de protocolo más específico, y ahí entra el gobierno local, entra la situación de los padres de familia, cómo internamente se van manejando y cómo los estudiantes pueden desplazarse. Por ejemplo, un hecho concreto: si nosotros encontramos una institución educativa donde los jóvenes viven en el entorno del colegio, ahí no hay dificultad, inclusive se puede desdoblar la asistencia con 1 hora para que se trasladen a sus domicilios y puedan tomar sus alimentos. Pero si vemos otra institución educativa donde los niños vienen de zonas lejanas, sobre todo en zona rural, allí hay que adoptar otra estrategia. Por eso que es importante el tema del liderazgo del director de la institución educativa. En estos momentos se pone a prueba, y eso es parte de todo el trabajo que hemos venido haciendo
hemos dado cursos allí para los directores, incluso de segunda especialidad en gestión escolar. Entonces ahí se pone en prueba todo lo aprendido para liderar el grupo y para que estas situaciones de dificultades sean gestionadas de mejor manera, ya con una mirada de enfoque territorial para atender estas situaciones que se presentan pues en el territorio, ¿no? Ministro, hablando de enfoque territorial, ¿hay ya en el mapa puntos que a usted le preocupen especialmente con respecto al estado de los colegios en general? Sin duda Lima pues debe concentrar buena parte de la preocupación, pero en general hay regiones y digamos localidades donde la situación sea un poco más complicada en términos de infraestructura para recibir a nuestros chicos. Por ejemplo, una de las zonas que me preocupa, y eso hemos estado gestionando, es la zona del terremoto en Amazonas, donde ahí han colapsado las instituciones educativas. Nosotros tenemos ahí una responsabilidad de la dotación de aulas prefabricadas. Estamos en esa gestión. Allí debe trasladarse las aulas prefabricadas para solucionar el tema del colapso de las instituciones educativas. Es más, la próxima semana nos concentramos en el tema de transparentar, de ver el tema de la estadística nominal que hay que tener las instituciones educativas que están sumamente en riesgo. ¿Por qué digo transparentarlas? Porque generalmente nosotros pedimos a las regiones que nos envíen el listado de sus instituciones educativas que están en grave riesgo. Y a veces los directores, en el afán de conseguir, señalan otras instituciones más también, ¿no? Entonces, allí hay que hacer todo un trabajo que permita verificar y quedarnos efectivamente con el porcentaje que requiere una atención diferenciada. Muy bien. Es por eso que señalaba el día de hoy, nos hemos reunido con técnicos del legado y nos han estado informando cómo es que se pueden hacer infraestructuras muy rápidas y para eso se requiere también adecuar la normativa. Bien. Y darle la flexibilidad del caso para tener el tema de las contrataciones también. Entonces, aquí hay una situación que no se ha dado como en el sector salud. En el sector salud se ha flexibilizado el proceso de contratación, se ha dado normas de urgencia que permitan acelerar los procesos. Entonces, lo que vamos a pedir ahora es eso, a efectos de que se viabilice lo más rápido posible, porque la declaratoria de emergencia en educación se ha dado casi declarativamente y que eso tiene que aterrizar con normativa. Estamos trabajando el tema, el lunes, martes debemos plantear la iniciativa a efectos de flexibilizar todos estos procesos y se haga en menor tiempo, ¿no? Importantes atingencias, ministro Serna. Vamos a ir a una pausa y regresamos rapidito para seguir conversando. No se muevan. Ministro de Educación Rosendo Serna, a propósito de estas modificaciones de las disposiciones para el retorno a clases escolares presenciales, usted nos ha explicado muy bien los puntos centrales. Yo quería preguntarle, a ver, si esto tiene que ver con los colegios privados, porque también lo que se está sabiendo es que los colegios privados en muchos casos están convocando a clases semipresenciales, muchos padres de familia no la tienen clara. ¿Esto alcanza de alguna manera este principio general de clases presenciales? ¿Alcanzan a la educación privada o allí cada uno juega su propio papel? Creo que las instituciones privadas tienen que seguir y ver la situación que se está planteando para la institución pública y allí incluso la responsabilidad es mucho mayor todavía porque ahí hay el compromiso de una empresa con los padres de familia y ahí la exigencia de los padres de familia tienen la posibilidad de tomar en cuenta todo lo que estamos generando para la institución pública y mucho va a depender de la buena disposición porque finalmente las clases tienen que ser en mutuo acuerdo con los padres de familia. Los padres de familia tienen que estar de acuerdo con todos los protocolos que la institución educativa está generando, pero no solo cumplir lo que dice la escuela, sino también exigir que los protocolos vayan en consonancia con toda esta situación de seguridad que nosotros queremos darle a los estudiantes, ¿no? Allí vamos a tener que vigilar nosotros ese tema. Es parte de lo que consideramos nosotros de la acción pedagógica, ¿no? Perfecto. Ahora, hablando de la educación privada, sin duda sabemos, por la reducción de ingresos
que ha tenido la mayor parte en realidad de la población, que se ha dado una migración, ministro, de alumnos que estaban en educación privada y han migrado a educación pública en medio de la virtualidad o de las clases remotas, y lo que se sabe es que una mayoría de estos alumnos se están quedando en la educación pública. ¿Se está preparando también la educación pública para ya poder abordar a todos estos alumnos adicionales ya desde la presencialidad? Claro, lo que estamos viendo ahí es el tema docente, es decir, tiene que haber un incremento de docentes. Ajá. Y seguro también de trabajadores administrativos o personal auxiliar. Y ahí ya hemos tomado algunas determinaciones. Por ejemplo, dentro del proceso de racionalización que se efectuó el 2021, existe un excedente de docentes, o sea, es decir, excedente de docentes que están a libre disponibilidad para reubicarlas. 1.754, creo exactamente el número de docentes excedentes. De esos 1.500, 200 y tantos va a permitir reubicarse dentro de la UGEL o dentro de la región. Bien. A otras UGELes. Y las 1.500 plazas excedentes se está tomando la decisión de que se mantengan en calidad de reserva en la institución educativa, justamente para atender mayor demanda. Eso significa de que ahí hay un saldo que va a tener la institución educativa, y por otro lado va a haber la creación de más plazas como parte del crecimiento vegetativo. Y también allí va a sumar ello. Pero hay el compromiso manifestado ya en reuniones que hemos tenido ante la convocatoria de la presidencia del Consejo de Ministros, es que Economía tiene que dar un adicional de presupuesto para generar el pago de plazas. Allí ya los directores regionales están trabajando para que los directores de las instituciones educativas puedan hacer todo un trabajo que permita identificar dónde se necesita docentes, es decir, identificar la necesidad, plantear cuántos docentes son, cuántas horas es, costearlas y plantearlas al Ministerio de Educación a efectos de hacer el trámite ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Ese proceso ya se ha indicado a los directores a efectos de que se vaya corriendo esa ruta que nos permita antes del 28 de marzo tomar una decisión de incremento a aquellas instituciones que se requieran, ¿no? Bien, ministro Rosendo Serna, gracias por estar con nosotros entonces trayéndonos estas importantes informaciones y ojalá nos podamos ver dentro de poco en nuestros estudios porque se nos queda algunos temas en el tintero, pero bueno, tiene usted bastante trabajo por estos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, vamos a ir a una pausa.